Espinosa, soy instructor del SENA, Distrito Capital, Centro Metal Mecánico. Tengo el honor de compartir con ustedes el día de hoy la tercera clase en línea del curso Controladores Lógicos Programables PLC1, donde el objetivo es brindar claridad acerca de los lenguajes de programación. En este caso vamos a hacer énfasis al lenguaje de contactos eléctricos. Como contenidos tenemos el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar de los contenidos temáticos y la solución de la actividad calificable para la unidad 3, que es el taller 3, que es un taller netamente práctico, donde les voy a mostrar paso a paso cómo a partir de un problema definido, que es el que nos propone la guía de aprendizaje de un sistema de llenado de tanque, vamos a identificar las entradas, las salidas, las condiciones especiales y vamos a generar su tabla de verdad. Y a partir de su tabla de verdad, utilizando herramientas computacionales, vamos a determinar la ecuación simplificada y cómo la vamos a simular utilizando también un simulador en línea para aquellos que, todas estas herramientas las vamos a hacer hoy en línea para aquellos que tengan algún inconveniente como tal para hacerse. Partimos entonces. Después vamos a sesión de preguntas y el último conclusiones. Los lenguajes de programación son lenguajes muy similares al lenguaje humano natural con el que nos comunicamos con estas máquinas para controlar su comportamiento físico-lógico. Si vemos en la primera unidad que vimos, la conceptualización a partir de las tablas de verdad y compuertas lógicas, que es la lógica de ese software como opera. En la unidad 2 vimos cuáles eran las partes del PLC, es decir, la arquitectura, la parte física, cómo está compuesta. Y si bien es muy similar a un computador, pero es con unas protecciones especiales que está diseñada para trabajar en condiciones hostiles, fuertes y que es para automatizar procesos, es eliminar muchas tareas repetitivas. Pero para hacer eso, interactuamos con una serie de sensores que se conectan a las entradas del PLC. El control y la operación hacemos a partir de la programación con las compuertas lógicas y después la acción de la salida las tenemos con los actuadores. ¿Qué tenemos? De acuerdo a la norma técnico ISO IS 61131 de 2013, el PLC viene con varias formas de programar. De acuerdo a las representaciones que vimos, para hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje de contactos eléctricos, en el plano de contactos, y a partir del cual vamos a sacar la tabla de verdad y la ecuación. Hay otra forma de programación de los PLC, que esa forma de programación, ¿cuál sería? Yo cojo las entradas, las salidas, condiciones especiales, realizo un diagrama de flujo, hago un algoritmo, a partir del diagrama de flujo, hago las operaciones. ¿Esa para qué me serviría? Para programar en texto estructurado. O hay otro que es por unidades de trabajo que puedo hacerlo, que generalmente sería un lenguaje de graph-set o diagrama de bloques de funciones. Pero nosotros nos vamos a centrar en la más sencilla, diagramas de contacto. Pero entonces tenemos que empezar a decir en qué consisten sus lenguajes de contacto, eso qué es, con qué se come, para qué sirve. Si vimos en la primera unidad, vimos que existían las tablas de verdad y compuertas lógicas, y una forma de representación era a través de contactos eléctricos. Entonces, sobre esa forma, en contactos eléctricos es que nos vamos a enfocar. Entonces, se tiene una forma de programación que se llama lenguaje ladder. Y ese lenguaje ladder o lenguaje de contactos, otros lo llaman escalera, tiene unas características. Tienes unas instrucciones de entrada que se introducen a la izquierda, que la vemos aquí, de acuerdo a la imagen, como los cuadritos de color como lila, morado. Y la salida las vemos al lado derecho, que la vemos con los círculos de un color entre verde, casi cian. Y vemos unas líneas que serían los carriles. Eso representan como las líneas de energía de los contactos. Una línea 1 y una línea 2. Si fuera a trabajar, y hay PLCs que trabajan con corriente alterna, sería la línea, la fase y la otra el neutro. Pero si lo va a trabajar con corriente continua, sería una para la línea GND o tierra negativa de la fuente, y la otra sería para o más 12, o más 24, o más 5 voltios. Esto depende del manual técnico del PLC. La mayoría de los PLC permiten más de una salida por renglón, entonces se pueden conectar en paralelo frente al otro. Y el procesador o controlador explora peldaños de escalera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pues llama lenguaje en escalera. Ese es el primer concepto de los lenguajes de contacto.
Ahora en esta otra imagen que veamos, para tener más claro ese concepto, cómo relaciona esa lógica ladre con el cableado físico que hago en el PLC, si lo tuviera físicamente, vemos, por ejemplo, la primera parte dice, lenguajes de contactos y una imagen de un PLC, sencillito, PLC compacto que tenemos ahí, y vemos que él generalmente tiene una línea 1 y otra línea 2, esa sería para conectarse a la parte de energía, y para este caso, este PLC, sus entradas están definidas por X y sus salidas por Y. Hay una parte que se llama común y otra que se llama source. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso este PLC opera con energía continua. Depende del manual. Entonces, donde dice común sería el negativo de la fuente o que otros le dicen GND. Y el source sería o más 12, o más 24, o más 5, o más 60, depende del manual técnico del PLC. ¿Qué pasa? Es que ahí físicamente también conecto a través de unos tornillos, entonces necesito unos destornilladores como de relojería, que tienen como una especie de horneras donde conecto los cablecitos, los contactos. Para las entradas y las salidas, tenemos en la entrada física, es el símbolo de un interruptor, un pulsadorcito, un switch. Y a la salida, la indicación de un bombillito de 12 o 24, depende, o un diodito LED que sería. Cuando él verifica, él siempre físicamente, uno se da cuenta si está activo, porque prende o apaga el bombillito en la entrada, y si la salida está activa, prende o apaga el bombillito. Entonces tenemos el software, si vemos la instrucción más sencilla, la entrada versus la salida. Si vemos en la segunda gráfica al lado izquierdo, ya está operado, está conectado. Y ya tengo mi programa que está descargado en el PLC. Generalmente ese es el programa, lo puedo hacer en un computador y lo puedo enviar al PLC, ya sea por puerto USB, por puerto RS232, por LAN o tarjeta RD, por Wi-Fi, ya depende ya del protocolo que tenga el PLC y queda descargado en la máquina. ¿Qué es lo que tiene el lenguaje de programación? Tiene un editor, que es donde hago este esquemita, que me tiene las reglas. Él tiene un compilador, cuando yo le digo compilar o correr, verifica que no haya errores de sintaxis. Errores de sintaxis. Voy a conectar una salida donde es una entrada, no te va a dejar. O una entrada donde es una salida, no te va a dejar, te sale error. Y si cumple esos errores, esa lógica de la sintaxis, ya empieza la lógica. La lógica es como yo voy a programar. Entonces ya vemos en la segunda, tengo el contacto físicamente, el programa está descargado, entonces el programa puede quedar descargado y puede ahí, y simplemente puedo trabajar y ya le desconecto el computador o lo que quiera para trabajar. Si le imprimo el contacto, me va a prender el bombillito rojo y vemos en el programa que me va a dar, como volvamos a ver más adelante. Y la salida igualmente. También puedo tener otras configuraciones de conexión. En este caso tengo dos entradas y una salida, y de acuerdo al arreglo de esas entradas, verifico la salida. Hay ocasiones donde algunos dicen, quiero preguntar ese estado de mi salida, si está activo o no, y que tenga que ver con la entrada 1. Ya de la lógica que cada uno vaya, bueno, pero muchas veces no es necesario, depende del proceso o de los elementos. Y como esto, todo se aprende sobre la marcha, cacharreando y haciendo. Listo. Recordemos, ¿qué actividades tenemos en nuestro curso que teníamos? En el taller 1 era el taller del objeto virtual de aprendizaje, las compuertas lógicas. En el taller 2, el objeto virtual de aprendizaje, las partes del PLC, sencillito. Tenía la opción que era el foro temático con rúbrica tigre, como se explicó en la clase 2. No que escriben y copien cualquier cosa. Para probar ese, se va a participar, háganlo bien. Debe tener un título y la respuesta a la pregunta orientadora, generar discusión y enriquecer la discusión. Pero si yo tengo aprobado el taller y no aprobé el foro temático, pues yo le cambio manualmente. Pero yo sí le digo en el foro, su foro no cumple por eso, así yo le cambio la nota manualmente, porque es mi responsabilidad decirlo. Así no se puede participar en el foro, por eso se explico 18 días. Y en esta tercera semana vamos a tener el taller, que es la actividad práctica, y para la próxima la evaluación cuestionario en línea y la voluntaria, que es el sondeo. Entonces tenemos la actividad. ¿Cuál es la actividad? Aquí nos está plantando en una planta de tratamiento de agua residual. Dentro de todos sus procesos hay un sistema de llenado que requiere de manera afanosa, o sea, rápida, un control de nivel para evitar desperdicios y pérdidas en el material.
Ese control de nivel se desea controlar el nivel del agua contenido en un depósito, como se va a mostrar en la siguiente figura, que es la figura 1, que es esta figurita que vemos. Y entonces vamos a desarrollar el programa en lenguaje de contactos. Entonces, aquí el propósito de este curso es tener los conceptos para que desarrollen un programa en lenguaje de contactos. Teniendo en cuenta el material de formación correspondiente a la actividad, monta a aplicar estos conocimientos y sumado a lo aprendido en las evidencias a lo largo del programa. El caso planteado de la actividad de aprendizaje para que continúe con él. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que parto? Si se acuerdan, era intencional en el foro temático de los que lo vieron, yo expliqué como una clase de 17 minutos, cómo a partir de un problema trazaba la tabla de verdad y cómo hice la solución, obtuve la ecuación, hice la simplificación con la técnica manual, aplicando teoremas, leyes y propiedades del álgebra de Boole. También lo puedo utilizar con otras técnicas. Entonces, lo primero es, tengo un problema. El problema es la necesidad de una situación insatisfecha. Y todo lo que tengo que hacer para solucionar ese problema es la solución, es mi proyecto. Entonces, primero debo entender, y para entender, tengo que leer el planteamiento. Y a partir de ese planteamiento, definir qué entradas tengo. Y las entradas corresponderían a los sensores. Y en este momento estamos trabajando con sensores netamente digitales, de 0 o 1. Y vamos a tener salidas. En este caso también las salidas van a ser digitales, activa o desactiva algo directamente. Vamos a mirar si hay unas operaciones especiales o unas condiciones especiales para el diseño. Y de acuerdo a eso, a mis entradas digitales defino cuándo es 1, cuándo está activo y cuándo es 0 inactivo. Ya después de entender eso, ¿qué lo voy a hacer? Voy a trazarlo en una tabla de verdad. ¿Y para qué hago la tabla de verdad? Porque me relaciona esas entradas con esas salidas. Y con eso obtengo la ecuación. Al obtener la ecuación, puedo simplificarla. ¿Qué formas hay de simplificar? Es reducirla a la mínima expresión para obtener la optimización del mismo. Forma algebraica, matemática, si yo conozco las teoremas, leyes y propiedades del álgebra de Boole y esa primera representación de las compuertas lógicas que vimos en la semana. La segunda es una forma más gráfica, utilizando el método de mapas de Karnaugh, que es una forma gráfica de simplificar por potencias de 2 y una forma de organizar. Si yo estoy en el campo de la electrónica, entonces lo podría reemplazar con circuitos de mediana escala de integración, es decir, circuitos integrados que tienen entre 10 y 999 compuertas. Llámense estos multiplexores o decodificadores. Y la cuarta, que es la que vamos a explicar acá, que es con herramientas de software, herramientas computacionales. Ya después de tener eso, entender mis entradas, salidas, condiciones especiales, sacar mi tabla de verdad, utilizo esa herramienta para simplificarla. Y con la simplificación, al obtener la ecuación simplificada, hago la validación a través de un simulador, que para este caso vamos a utilizar un simulador en línea que es el Seriosoft, y puede hacer el desarrollo o del montaje electrónico o del programa del sistema. Esa es la lógica con que vamos a estar. Entonces tenemos nuestro problema. Aquí en nuestro problema, aquí ya está, con la gráfica, tenemos entonces la planta de tratamiento, donde todos los procesos se encuentran llenados, que está generando desperdicio, la primera parte que leímos ahorita, y tenemos la imagen. Entonces lo primero a partir de la imagen es determinar qué es lo que tengo. Vemos, si vemos, tenemos uno la imagen y al otro lado las condiciones, o sea, las especificaciones que me dan. En otras palabras, los términos de referencia. Se desea controlar el nivel de agua contenido en un depósito, como muestra la figura. Aquí tenemos un depósito, tenemos dos como sensores de nivel, que están señalados por I2 y 3. Tenemos un botón para iniciar el proceso, que aquí lo tengo marcadito con la letra A rojita y marcado en verde, y tengo una motobomba que me va a hacer salir el agua. Si vemos, lo primero que debía detectar, identificar, ¿qué entradas tengo? Tengo una entrada. Entonces, si aquí para manejar el depósito se pone un selector de mando que puede seleccionar modo encendido, apagado y 00 y modo encendido y 01. Si vemos, el selector de mando corresponde a la entrada. Acá tenemos dos estados, prendido o apagado. Entonces ya tengo mi primera entrada, que va a ser selector de mando, que 0 va a ser off, apagado, y 1 on, encendido. Y lo va a nombrar con la letra A, primera variable. Sensor de nivel bajo.
Entonces dice, si se selecciona el modo encendido, lo que se quiere activar es el nivel que mantenga entre dos sensores. Cuando llegue el agua a nivel bajo, I2, se quiere que se active la motobomba. Entonces me está diciendo, I02 es un sensor de nivel bajo. Lo voy a llamar B, digital, 0 apagado, 1 activo. Y motobomba sería el actuador, el motor. Tengo una salida, la motobomba, que la voy a llamar Q0, bomba, va a tener 0 inactivo, 1 activo. Dice, cuando llegue el agua al nivel de arriba, me está dando el sensor de nivel alto, quiere que la bomba se pare. Y ese nivel alto lo llamo C, sensor alto, que puede tener un 0 apagado, 1 activo. Y después, ¿qué va a hacer? Me va a encender un bombillo y me apaga la bomba. Entonces tengo una segunda salida. Bombillo, bombillo. Con eso, entonces, ¿ya qué tengo? Ya tengo mi relación. Mis entradas, mis salidas y mis condiciones. ¿Qué me dice acá? Y al siguiente paso que sigue, ¿cómo a partir de eso trazo mi tabla de verdad? Entonces tengo lo que analicé anteriormente y cómo eso que analicé anteriormente escribo mi tabla de verdad, de acuerdo a mis condiciones, mis sensores. A, B, C. Lo pude haber colocado el A donde está la C y el C donde está la B. No importa el orden, es una tabla de verdad. Yo lo coloqué así porque generalmente los simuladores se encuentran en línea, me trabajan generalmente en ese orden. Resulta entonces que tengo mi tabla de verdad. De acuerdo a eso, y si me voy a la primera definición que me dice, es que en esta condicióncita, la segunda me dice, para manejar el depósito se dispone un selector de mando, se puede seleccionar. En modo encendido, quiere que el nivel mantenga entre dos sensores, es decir, va a mantener la bomba activa. Entonces, nivel A, entonces tiene dos valores. Tenemos aquí o 4 ceros o 4 unos. ¿Qué quiere decir? En cualquiera de los 4 unos me puede activar mi motobomba. Es una opción que tengo. O sea, va a estar el sistema activo. No me dice qué haces, va a estar el sistema activo. Entonces me enfoco en estos 4 de acá. ¿Qué quiere decir? Que en este lado, si va a estar inactivo, no me va a operar la motobomba. Entonces, por eso tiene los primeros 4 ceros por esa primera definición. Hay que decir, entendí a partir de esa tabla, ¿verdad? Y coloqué mi definición. Lo segundo que decía, en mi anterior página, si se selecciona modo encendido, quiere que el nivel se mantenga entre los dos sensores, pero no hice ninguna acción. Cuando el agua llegue al nivel bajo, quiere que active motobomba. Nivel bajo. Ah, está activado nivel bajo. Nivel bajo es lo que ya me ve. Bajo es que eso no. Como aquí está apagado el sistema, no me va a hacer nada. Pero en este caso va a estar activo el sistema. En este y en este. Entonces aquí le colocaría 1 o 1 inicialmente. Por el momento, démoslo así, 1 o 1, pero tengo que ver la otra condición. En la otra condición, ¿qué me dice? Cuando el agua llegue al nivel de arriba, quiere que la bomba se pare y además se prenda un bombillo. Ah, entonces ya veo el otro nivel que sería el C. 0, la bomba apagada. C, entonces 1, bomba apagada. Entonces vemos, sería ilógico decir que si aquí ya hay agua, está en el medio, se va a activar aquí, el sensor de abajo esté activo. Entonces por eso aquí dejé este 0. Por lógica de interpretación, porque en el caso no pueden estar los dos sensores activos, alto y bajo, si va a estar lleno arriba. Entonces, de acuerdo a la interpretación, si se activara el de abajo, ¿qué querría decir? Es que hay un error en el sensor. Entonces, por eso coloqué 0 y no dejé el 1. Y bomba va a estar activa. Listo. Y aquí tengo. Entonces, en este caso, como la bomba para mí lo principal que me llene el agua, lo tuve para el selector de mando y para el otro sensor simplemente me va a indicar luminosamente cuando está a nivel alto. No me importa si está activo o inactivo el sistema. Entonces, de acuerdo a eso, escribí mi tabla de verdad. De acuerdo a mi tabla de verdad, aplicando las leyes, propiedades de la álgebra de Boole, por eso los invito a ver el videíto que está en el foro temático 2, donde explico paso a paso cómo se genera. Si lo fuera a aplicar manualmente, tendría miro cuando la salida es 1, hay una combinación, se llama min términos, que es suma de productos. Entonces miro, en este caso, el A vale 1, entonces por eso me vale A. El B me vale 1, por eso B. Y el C está negadito, por eso C negado es igual a Q0. Entradas y salidas.
Y para el otro, pues tendría, si vemos comparativamente, el Q1 sería el mismo valor de C, por eso me sale C, nada más por observación. Pero como mi idea es mostrar cómo pasamos eso en herramientas computacionales, entonces vamos a compartir el resto de pantalla porque solo estoy compartiendo la presentación. Voy a dejar de presentar acá y voy a compartir el resto de pantalla, toda la pantallita. Para continuar y mostrar de herramientas computacionales que podemos utilizar. Entonces voy a entrar, por si se les olvida, voy a entrar a mi EduBlog PLC, escribo EduBlog PLC, entro aquí, blog controladores lógicos programables. Amplio el tamaño de la pantallita porque está muy pequeño. Aquí tengo el enlace donde está la simulación. Aquí tengo, voy a copiar este enlacecito. Copiar dirección de enlace, se las voy a compartir aquí al WhatsApp de Sena PLC. Voy a copiar para ustedes aquí en la parte de la sesión, en el chat de la sesión. Porque aquí con con el grabador no me carga el EduBlog PLC. En el EduBlog PLC también van a encontrar la grabación, entonces esa la dejamos para que ustedes la vean cuando esté la grabacióncita. Aquí les compartí el enlace y simplemente aquí voy al navegadorcito y voy a copiar ese enlace. Entonces partimos que tengo mi tablita de verdad. La tengo acá. Voy aquí al navegador. Listo. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? Si vemos, aquí me saque automáticamente la tabla de verdad, dice, ¿dónde está 1 para la Q1? Únicamente cuando es 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces coloco aquí, clic en 1. Y entonces él me da unas formas de simplificación. Aquí está en inglés, quiere decir, SOP es por esa técnica que es mantenernos, suma de productos, POC si lo trabajo por los ceros, este es otro método que existe,
Y aquí si quiero dibujar el circuito con CSS, que sea bonito, por ASCII. Aquí voy a decir simplemente submit. Y al decirse me submit, él automáticamente me relacionó y me dijo, esta es la función obtenida de acuerdo a eso. A, B, C. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tengo mi tabla de verdad y tengo mi ecuación. Entonces puedo coger un archivo de Word, tomo una capturita de pantalla y ya tengo mi primera parte. La primera parte. A, B, C. Entonces tomémosle captura de pantalla. Ya tengo mi primera evidencia. Cojo captura de pantalla y ya listo. Ya tengo mi primera parte. Y en la segunda, si quiero hacer para la segunda, entonces simplemente ¿qué hago? Recargo, continuar. Le digo aquí otra vez tres variables. Voy a mandar a la página inicial. Y ubico que era la misma C. 1, 1, 1, 1. Le digo submit. Y aquí nos da, me equivale a la letra C y la segunda parte de la tabla de verdad. Sencillo. Aquí mostré cómo con esta herramienta computacional en línea por hacer si tengo 2, 3, 4, 5, 6 variables de forma rápida en tiempo real. Listo. Ya la otra forma, de acuerdo a la forma como se obtuvo, entonces tomé la captura de imagen, como se obtuvo, y voy a hacer la simulación. Si quieren ver explicaciones de las otras opciones que presenté en sesiones anteriores, pueden ver en el historial del EduBlog PLC, como les expliqué en la clase 1. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Recordemos, mire las variables, tengo un selector de mando, tengo el modo encendido, miro los elementos que voy a necesitar, aquí estoy entendiendo el problema, y aquí, por ejemplo, es enlace al Drive, si quiero, este es un programa instalable que se llama Bull de Busto, desarrollado por la Universidad de Busto, ese es en España, y simplemente cuando lo descargo me sale un archivo comprimido, lo doy clic a Bull, le digo sistema combinacional, le escribo un nombre, le escribo tabla de verdad manual, le puedo decir que es 2 salidas y las hago directamente y visualizo pues las salidas. O en el video que tenemos en la misma sesión en línea, o ingresan a este EduBlog AC, de forma encuentro también donde está para descargarlo directamente. Eso es como la parte de ahí. Aquí, si fuera a simularlo después de mirar las dos salidas, en expresión simplificada, las dos salidas que me dio, aquí, si vemos, notemos que para este caso, se tiene otra tabla de verdad distinta. En este caso, se dio 2 veces 1 acá. Se cambió. Era simplemente para dar un ejemplo. Y aquí, ¿cómo se simuló? En Seriosoft. Y aquí la simplificación que hicimos de 3 variables de ese mismo caso, como tal. Y aquí vamos a utilizar macro PLC, copiar selección, copio la dirección de enlace, la voy a pegar aquí en el chat. Se las voy a copiar aquí también en la sesión de cómo hacemos la simulación en tiempo real en macro PLC. Yo, el link para ingresar al grupo lo expliqué en todas las sesiones, si es el video de bienvenida o en la primera sesión o más tardecito. Terminamos esta en sesión de preguntas. Como no tienes su pregunta, no va de acuerdo al orden que llevamos, entonces por eso. No lo doy ahorita en sesión de preguntas. Listo. Vamos a copiar.
simulador. Listo. Este es el macro PLC. Entonces teníamos acá, de acuerdo a mi solución anteriorcita, la primerita que teníamos acá, que tenemos ABC. Entonces recordemos, el lenguaje de contactos, serie, uno al lado del otro. Y el tercero cerrado es normalmente cerrado. Entonces, para hacer esto, para llegar de este lenguaje de contactos, ¿qué debo tener en cuenta? Los conceptos de la clase 1 de las representaciones de las compuertas lógicas, como es cada entrada. Y una ecuación que relaciona entradas y salidas. Entonces, tengo ABC negado. Esta es mi ecuacióncita, que lo va a pasar acá. ABC negado y C. Entonces, de acuerdo a eso, yo que defino entrada 0, simplemente lo tengo acá, yo le hago clic donde dice en 00 y selecciono qué tipo de contacto voy a escoger. La cierro la anterior, aquí me está cargando, y 00 le digo aceptar. En la segunda, y 01, y en la tercera, y 02, pero el contacto es normalmente cerrado. Lo selecciono aquí, le digo aceptar, y mi primera salida es que él tiene varias formas de salida. Set siempre queda prendido y solo me apago cuando digo reset. Esta la hace el listado conector cualquiera, así, para que me dé salida. Y la segunda es la C, y ya sería el contacto de I0, 2, pero normalmente abierto. Y mi salida sería la del bombillo. Salida que la va a decir Q01, que es otra diferente. Las M no las utilicen. Las M son bobinas, especie de registros que guardo, pero no me representan salidas. Entonces ya aquí tengo la simulación. Entonces, ¿qué hago? Comparo mi simulación con mi tabla de verdad para verificar que se me cumpla. Voy a coger mi tablita de verdad, la voy a correr acá, la corro acá, lo voy a correr más acá. ¿Y qué me dice? Cuando las entradas son 0, da apagado el primero y el segundo. Este primerito es la motobomba y este segundo, el Q01, es el bombillo. Ahora, cuando C es en 1, muevo C, me prende motobomba. Vemos que aquí está prendido Q01 y aquí Q01 prendido. Ahora, prendo el B y apagado el C, los dos apagados, B y C prendidos. Solo me prende el bombillo. Ahora, solo prendo el A, el primerito en esta condición y los dos en 0, me dan 0 los dos, 0, 1, vemos, 0, 0, 1, solo me prende el bombillo, porque el nivel alto está activo, 0, 1, 0, ahí sí me prendió la motobomba, y 1, 1, 1. Entonces, ¿qué hago? ¿Mi entrega cuál va a ser? Organizo un documento donde yo muestre mi tabla de verdad, la forma como obtuve la ecuación y capturas de imagen de la simulación. Y esa es mi evidencia de taller 3. Ya con esto, entonces vamos a sesión de preguntas de acuerdo a nuestro orden del día. Entonces va a responder la primera pregunta, que cómo me vinculo al grupo WhatsApp. Recordemos que yo les envié primero al correo electrónico un saludo de bienvenida. Ahí está una forma de vincularse. Expliqué también la primera clase en línea, pero yo voy a ingresar al curso para que vean dónde encuentro cómo vincularme al grupo para dar respuesta a la pregunta que nos hizo
En este caso, Joan Pereira. Si alguien va a tener otra pregunta, por favor, me escribe en el chat o levanta la manito. Mientras voy mostrando aquí cómo se vincula al grupo WhatsApp. Aquí estoy recordando cómo ingresamos al curso. senavirtual.edu.co. Le digo clic e ingreso a cursos. En la primera clase mostré cómo lo hacíamos desde el celular. Ya cuando le doy aquí el clic del botón, escribo mi tipo de documento, mi usuario y contraseña. Y ya después de tener esos datos, voy y la contraseña es la misma con que ingreso a Sena Sofía Plus. Y con esa ya ingreso directamente al curso. Cuando me abre la ventanita, si lo hago en versión navegador, me aparece siempre una ventanita emergente con los anuncios que tiene el SENA y me aparecen los cursos en los que estoy inscrito. Aquí ya me está cargando. Y aquí ingreso a curso controlador lógico programable. Y aquí yo simplemente voy, me sale por defecto la parte de anuncios. Y en la parte de anuncios voy a anteriores, ver más. Abajo. Ahí me va a explicar los anuncios anteriores. Otra vez ver más. Voy a ver los otros anteriores porque ese fue de los primeros anuncios que tuvimos cuando inició el curso. Vemos canal de comunicación WhatsApp. Aquí está el enlace. Copiar dirección de enlace. Aquí se lo voy a copiar en el chat. La otra es que tú vas a contenido de curso. En el menú principal, contenido de curso, la otra opción me despliega otra ventana. Ahí le hago clic a donde me sale a la carpetita que dice proyecto para que me despliegue las subcarpetas que hay ahí. Es la forma como está organizada la parte del curso. Aquí ya me abrió. Y le digo, después de darle clic en la carpeta proyecto, voy a una que dice sesiones en línea. Y en esta que dice sesiones en línea, está sala de chat del instructor. Y aquí también está el enlace. O si va a ver la información del perfil del instructor, ahí también está el enlace de acuerdo a la ficha de cada curso. Y aquí en grabaciones sesiones en línea van a ver las grabaciones de las sesiones que hemos tenido, así como también están en el Edulo. Con eso quiero saber si ya doy respuesta clara a John Pereira. Mientras tanto, voy leyendo y dice, Santiago Cardoso, tengo una pregunta, ¿el número solo significa un contacto cerrado o no abierto? ¿No recuerda? Que esto viene a partir de la lógica de Boole. De la lógica de Boole, estamos hablando como si fuera álgebra de Boole, cada letra es una variable que puede tener dos valores, o 0 o 1. Y 0, entonces va a ser inactivo o apagado, y 1 va a ser activo o apagado. Ya si quieres ver cómo a partir de las técnicas, leyes y propiedades, puedes ver el caso aplicado que hay en el foro temático 2, donde en el video, aquí va a abrir el foro temático 2, en actividad 2,
foro temático 2, te invito a que observes el video donde explico paso a paso cómo se obtiene a partir de una tabla de verdad la ecuación. ¿Listo? Con eso quiero saber si le doy respuesta a la pregunta. Entonces aquí en el foro, yo por eso les dejé y lo estaba asociando en el foro temático 2. Aquí está cargando. Aquí está el video. Un proceso completo. Aquí ya va a cargar. Verificación de tablas de verdad. Y aquí la explico. Es un videito de 17 minutos. El objetivo del curso es que ustedes tengan los conceptos básicos. Por eso se brindó como la solución, el paso a paso, sepan cómo se simula, cómo obtengo la tabla de verdad, ya está dada la solución para este caso. Entonces aquí quiero saber si Santiago Cardoso ya hay respuesta a tu pregunta. Listo, quiero saber si de los que están conectados, las demás personas tienen alguna otra pregunta. Entonces, no sé, Catherine, Freddy, Yesid, Jorge Enrique, Diego, Edward, Harold, Joan, Jorge Enrique, Julián Alonso, Luis Antonio, Catherine, Luis Hernando, Manuel, Miguel, Santiago, Wolman, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor. Si no hay preguntas, Orientó, claro. Ok, entonces vamos a la conclusión. Como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto, donde presentamos el contenido temático, cómo programar en lenguaje de contactos, y dar de la solución a la actividad número 3 de el taller que deben de subir. La actividad para subir, ¿qué deben de tener en cuenta? Subir, escribir mi tabla de verdad. Después de escribir mi tabla de verdad, ¿qué debo tener en cuenta? La ecuación y cómo obtuve la ecuación. Y después la simulación del programa con capturas de imagen. Ese es mi taller 3. Listo. Entonces, siendo así, con esto hemos agotado el orden del día. Si no hay más preguntas, voy a parar la grabación